Listo amigos, vamos a la segunda parte de la charla. Ahora vamos a pasar a los estrategas, los técnicos, los que siempre tienen el rabo en la banca, pero con un cerebro súper dotado para poner a jugar a los equipos. Y bueno, realmente que si uno se pone a repasar la historia, hay bastantes entrenadores ingleses con una carrera muy buena, con títulos europeos o con bastantes títulos de liga inglesa, por lo que eso significa. Pero realmente que sí, hoy vamos a desempolvar ese libro de los mejores entrenadores ingleses de la historia. Así que nada, Gerard, ¿te parece si esta vez arranco yo? Dale, sí, está más que perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, por lo menos los primeros tres yo los tengo claros, pero el quinto para mí es el más complejo. Porque existen muchos entrenadores históricos. Está Howard Kendall del Everton, está Stan Collins del Wolverhampton, que lo sacó 3 veces campeón de liga inglesa, si no estoy mal. Está Tom Watson, que ganó ligas con el Liverpool allá por el principio del siglo XX y finales del XIX. Está también, bueno, el legendario Don Revy de los Dirty Leeds, uno de los Sí. mejores equipos en la historia del fútbol inglés que pues eran especialistas en el juego sucio, pero un día le jugaron sucio y le sacaron la Copa de Europa. Irónico, pero es así. Pero digamos que, bueno, hay otros, Kate Borkinshaw, Bill Nicholson, Tony Barton, que ganó la Champions con Aston Villa, aunque más por labor de Ron Saunders. Así que, si lo hablamos desde Revolución y los títulos que ganó y en dónde los ganó, no solo yo, sino que algunos rankings también lo ponen ahí, voy a poner al maestro de la WM, el legendario Herbert Schaffman, un entrenador que en su tiempo fue uno de los más revolucionarios de nacionalidad inglesa junto con Jimmy Hogan, otro que también por su revolución y ser prácticamente el que comenzó con todo esto que hoy modernamente llamamos tiki-taka o fútbol total, pues inició con Jimmy Hogan. Pero otro de los revolucionarios tácticos que existió en el fútbol inglés era sin duda Herbert Chapman, un entrenador que a punta de WM logró sacar campeón de la liga a equipos como Huddersfield Town y sobre todo que su etapa más reconocida fue con el Arsenal, ese Arsenal que tenía jugadores de la talla de Ted Drake, Jimmy Brain, Doug Leishman, ¿quién más te diría? Bueno, Cliff Bastin. Y sí, realmente que un entrenador que ganó 4 ligas inglesas, que para los entrenadores ingleses es uno de los que más ligas inglesas posee, y por lo menos yo creo que es muy importante mencionar a Chapman, sobre todo pues no solo por la cantidad de ligas, sino también por su revolución táctica que significó para el, para el fútbol inglés. Así que el gordito del Herbert Chapman iría para mí en este puesto número 5. Ajá, exacto, no, y bastante bien esa elección y que confieso que sí, la voy a repetir acá porque también en mi puesto 5 estaba Chapman, por todo lo que comentas, ¿no? Fue un innovador en su momento, ayudó mucho al desarrollo del fútbol inglés, sobre todo a nivel táctico, pero también ayudó pues a otros aspectos, que implementaran los artificiales en los campos de juego, que se usaran los dorsales en los equipos. Entonces eso habla de su preponderancia, ¿no? Y su preocupación para mejorar el espectáculo del fútbol y que es un innovador, no solo pues en cancha como tal en la táctica, sino también en cuanto pues, al espectáculo del fútbol. Y también su trayectoria habla por sí solo, siendo exitoso en el Huddersfield, en el Arsenal, que comentan que fue el que hizo prácticamente conocido al Arsenal, que lo levantó, el que lo llevó a ganar sus primeros títulos, la FA Cup, en la primera división inglesa. Así que es muy importante, ¿no? Y obviamente el Arsenal, que hasta hoy se mantiene como uno de los equipos más importantes, de los grandes de Inglaterra, obviamente. Entonces, pues la figura de Chapman es nada despreciable, es muy valorada. Y a pesar de que tal vez se queda un poco atrás en el tiempo, porque estamos hablando de década de los 30 por ahí, cuando llegó como su mejor momento más exitoso en cuanto a nivel deportivo, es completamente un símbolo y de su legado que va hasta hoy
que fue fundamental para el desarrollo del fútbol inglés en muchos aspectos. Totalmente de acuerdo, realmente que eso de los dorsales no lo sabía, realmente gracias por el dato. Y bueno, sí, Chapman, todo un revolucionario táctico de su época que digamos que él sí supo plasmar su conocimiento en el fútbol inglés, porque el tema con Jimmy Hogan es que él estaba en Hungría dirigiendo al Boros Lobogó, que creo que era, o sea, lo que hoy conocemos como el MTK Budapest, el equipo de Nandor Hidekuti, pues en ese Claro, momento era el Boros Lobogó y era dirigido por Jimmy Hogan con delanteros como Georgie Orr, Alfred Schaffer, pero sí, realmente que Chapman, a diferencia de Hogan, sí plasmó sus revoluciones tácticas en el fútbol inglés. Ahora bien, el puesto número 4 es un entrenador que curiosamente no ganó la liga inglesa, pero fue campeón en 4 países diferentes y por lo menos hasta la llegada de Gareth Southgate fue el segundo mejor entrenador en la historia de la selección inglesa y me refiero a un Sir como lo es Bobby Robson, un entrenador que, como lo mencionamos hace un rato hablando de los jugadores ingleses, pues fue un entrenador que dirigió a aquella Inglaterra de Lineker, David Platt, Peter Shilton, Stuart Pearce, esa Inglaterra del 90 que realmente pudo haber sido este que realmente tenía como ser campeón en el 90, pero realmente sí, Robson un entrenador brutal que logró pues estar durante 8 años en el banquillo de la selección inglesa. Y nada, pues a nivel de títulos es interesante, tiene 12 títulos y entre sus logros más importantes está, por ejemplo, que logró ser campeón con un equipo que históricamente le ha dado muy buenos entrenadores a la selección inglesa como lo es el Ipswich Town. Fue campeón de FA Cup en el 78, de la Copa de la UEFA en el 81, un equipo que solo tiene 3 títulos en su historia y pues uno de esos es europeo en parte gracias a Robson. También pues fue campeón de Liga y Supercopa en Holanda con el PSV, nada fuera de lo normal, lo mismo que con el Porto aquí, campeón de Liga, Copa, Supercopa. Pero aquí hay algo curioso y es su paso por el Barça, que sobre todo es muy recordado porque su plantilla estaba cargada de personas que luego serían, digamos, antagónicos o rivales futbolísticamente hablando. Porque en esa plantilla, por ejemplo, el ayudante era José Mourinho, entre los jugadores estaban Ronaldo Nazario, Pep Guardiola, Luis Enrique, Figo, o sea, era un equipo muy llamativo y muy curioso porque muchas de esas personas se volvieron después enemigos futbolísticamente hablando, en parte pues por la traición de Figo al Barcelona, por luego la llegada de Mourinho al Madrid, eh, por muchas cosas. Pero precisamente pues Robson sale, logra unir ese equipo con el que gana inicialmente una Supercopa en el 96 y luego continuando el hilo de esa temporada logra pues ganar la Copa del Rey en el 97, al igual que la Recopa de Europa de ese mismo año. Así que para mí, Robson, pese a no tener ligas inglesas, pero por haber tenido una muy buena trayectoria en otros países y tener títulos importantes como esa Copa UEFA con el Ipswich o la Recopa con el Barcelona de los antagonistas, o bueno, de los antagónicos, pues lo ujú. pongo como el cuarto mejor entrenador inglés de la historia. Que no, perfecto. Ahí yo también lo tengo en mi top, pero tal vez un poquito más adelante. Ok, entonces en el puesto 4 ¿quién iría? Sí, fue difícil hacer como el ranking como tal. Tal vez los nombres están algo claros, pero ya el orden se dificultó un poco. Y bueno, como te comentaba, pues tal vez podría coincidir contigo. En el cuarto puede estar ahí Robson, pero digamos que a él le di como un mayor peso su continuidad. Y en el cuarto lugar elegí a Alf Ramsey como el cuarto mejor técnico inglés de la historia. Fue el técnico que a cargo de esa selección, que llegó a lo más alto del mundo y que hoy por hoy sigue siendo el único título como tal de Inglaterra. Pero no solo nos podemos quedar con ese éxito como tal, sino que también, digamos que tal vez uno de sus contras es que no tiene como un gran palmarés, pero
Es cierto que fue responsable para la reconstrucción del Ipswich Town, lo hizo importante, se lo revivió en una etapa muy complicada de ese club y digamos consiguió un título de primera división y básicamente tras ese éxito fue que llegó a la selección inglesa como tal. Pero es cierto que tal vez esos son los dos únicos éxitos deportivos que podemos tomar como tal y que es un técnico recordado por ser bastante pragmático, no dar demasiado, pero ser efectivo, y ser ganador en cierto sentido. Pero luego ya tuvo una carrera un tanto dilatada y que no tuvo pues mayores éxitos. De hecho, pues terminó fracasando camino al Mundial de Alemania 76 y pues eso le setenta y cuesta, cuatro pues eso, 74, perdón. Gracias por Alemania Federal 74. En ese mundial, pues no termina clasificando y termina ahí perdiendo desde su puesto como DT inglés. Así que es cierto que tuvo un gran éxito que puede ser considerado como el mayor de la historia del fútbol inglés, pero es que un tanto corto para mí a comparación de otros nombres, entonces por eso lo dejo en el cuarto lugar, pero no lo dejo de considerar el top 5, al ser súper importante de haber dirigido pues, ese gran equipo inglés que terminó consagrándose con la Copa del Mundo en el 66. Sí, de hecho, justo cuando estabas hablando lo del mundial y eso como que se te trabó, pero ahí lo mostré y es cierto, ahí está la aclaración. Efectivamente, Olf Ramsey fue el privilegiado entrenador que dirigió a la Inglaterra campeona del mundo, una selección con la que de hecho tiene más de 100 partidos dirigidos. Es el segundo entrenador con más partidos dirigidos junto a Walter Winterbottom, si no estoy mal. Y, o sea, más de 100 partidos dirigiendo sí, a la selección inglesa, que de hecho, pues bueno, como tú lo decías, ser campeón de liga con el Ipswich lo llevó hasta la selección inglesa, pero de hecho, aquí hay una historia muy curiosa con Ipswich Town, y es la siguiente. Es cierto, se puede tomar como que el primer debutante en primera que luego salió campeón de la liga inglesa fue pues el Preston North End en el 1888-89, pero tengamos en cuenta algo. Sin contar la primera edición, el único equipo de la historia que en su primera temporada histórica en máxima división salió campeón de la misma es este Ipswich Town de Old Ramsey, que también contó con un Ray Crawford explosivo que fue el goleador de la liga inglesa en ese momento. Y claro, luego esto lo llevó a Inglaterra, donde fue campeón mundial, donde luego fue tercero en una Eurocopa. Y pues de momento por logros cortos pero muy importantes, es el mejor entrenador que ha tenido la selección inglesa. Y bueno, por lo menos digamos que también es cierto que Southgate quizás pudo haberle peleado más el puesto si hubiera llegado a ganar alguna de las dos Eurocopas a las que llegó a la final. Ujú. Pero no hay duda de que Alf Ramsey es uno de los mejores entrenadores ingleses de la historia y el mejor que tuvo la selección. Y por lo menos por ese factor de esos dos logros cortos, pero muy potentes, como ganar una liga inglesa en la primera temporada histórica de un club como Ipswich, más el título mundial, para mí sí lo ponen un poquito arriba de Bobby Robson. Algunos sí ponen a Robson encima de Ramsey, pero por lo menos también dándole la importancia que merecen los logros que ganó este entrenador, sí me quedo un poco más con él en el puesto número 3. Pero es muy válido que igual tú lo pongas en el 4. Y tengo entendido, por como tú me lo vienes planteando, que Robson estaría en el puesto número 3 o me equivoco. No, efectivamente, sí. Estaba ahí una pelea bastante pareja peleada, pero por ciertos detallitos puse a Robson por encima de Ramsey. Claro, igual no sé si tú quieres dar algún otro detalle o si con lo que yo hablé ya está bien. Sí, no, está bastante bien. Yo creo que mencionaste básicamente lo fundamental, ¿no? Que se le valora a Robson, ¿no? Por haber sido exitoso, muy completo. Digamos que también fue como de los únicos entrenadores ingleses que trascendió, ¿no? Más allá de las Islas Británicas, fue llamado a distintos equipos importantes de Europa y también consiguió éxitos. Eso parte es de la valoración que hago para ponerlo un poquito más adelante. Fue un poco más constante con su trayectoria y éxitos y no, fundamental también, digamos que es también considerado como un innovador de hacer equipos de buen juego, que, digamos, que eran entretenidos de ver.
los de Robson, así que pues ya está lo que mencionaste, toda su trayectoria, todos sus éxitos, así que por esa constancia que tuvo y por esa paridad en cuanto al éxito que cosechó en distintos países, en distintos momentos de la historia, lo valoró un poquito más que Ramsey, pero ambos tienen argumentos de peso para estar ahí en el top 5. Sí, pues curiosamente los dos mejores entrenadores en la historia de Ipswich Town, que son Noel Ramsey y Bobby Cierto, sí. Robson, pues Robson, por ejemplo, con el récord de partidos y pues tienen un título europeo también, que de hecho yo estuve viendo un video de la historia de Ipswich en el canal de un peruano que se llama Gotsuki. Te recomiendo el video, es buenísimo, porque no es la primera vez que Ipswich Town hace gestas de ese estilo. Por ejemplo, en el historial europeo está a favor ni más ni menos que contra el Real Madrid, una victoria y un ¡Wow! empate, o sea, con lo que significa eso. Claro. Y en la época de Robson, si no estoy mal. Y sí, o sea, Ipswich tiene como esa pequeña aura de que le dio dos de los mejores entrenadores históricos de la selección inglesa, pues al combinado británico. Y realmente que sí, o sea, Ipswich ha logrado un montón de gestas en parte porque tuvo dos entrenadores que después brillaron en la selección inglesa. Así que, pues sí, nada, realmente que muy válida tu opinión. Así que voy ahora con el top 2. Este es un entrenador que incluso para algunos es considerado el mejor, sobre todo porque pese a que después tuvo problemas con el alcoholismo, que después se peleó con su ayudante que era prácticamente su compañero de mil batallas y pues digamos que tuvo un final de vida bastante triste, realmente era un hombre que cuando dirigió en los banquillos era un milagro andante. Y ese milagro andante del que estoy hablando es una leyenda que se puede dar el lujo de ser uno de los dos entrenadores ingleses que ganó dos ligas inglesas consecutivas, que es el Mourinho británico, el legendario Brian Clough. Ajá. De hecho, Brian Clough fue de hecho enemigo número uno de Don Revie, el entrenador de los Dirty Leeds. Que yo decía que los Dirty Leeds eran un equipo que jugaba sucio, pero luego fueron víctimas de su propio invento. Porque en el 75, ya cuando el equipo era dirigido por Jimmy Armfield, en la final robaron a Leeds. O sea, es como lo que se puede decir porque no le pitaron un penal que cometió Beckenbauer, le anularon mal un gol a Lorimer, o por lo menos supuestamente por un fuera de lugar posicional de otro jugador. Y luego pues llegaron los goles de Franz Roth, de Gerd Müller y pues ganó el Bayern. Pero para quien haya visto el trámite de ese encuentro sabe que Leeds mereció más ese título. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque Brian Clough una vez le dijo a Don Revie que él iba a lograr algo que él no había podido. O sea, Clough a Revie, que era ganar una liga inglesa sin hacer trampas o sin jugar sucio. Porque Revie Ujú. tenía dos ligas y Clough pues no tenía ninguna. Pero Clough era un entrenador que le gustaba mucho el fútbol de ataque y pues es un entrenador que tiene dos clubes donde fue de lejos el mejor entrenador de la historia. Uno fue el Derby County, que de hecho lo sacó campeón de Inglaterra en el 72 y llegó posterior a la semifinal de la Copa de Europa en el 73, donde supuestamente le robaron el partido contra la Juventus. Pero un equipo donde definitivamente que su paso fue explosivo fue en el Nottingham Forest. Un club que transformó en solo 5 años. Llega al Nottingham en el 75 y se va 18 años después como una leyenda en el 93. Pero sus primeros 5 años fueron magistrales porque llegó en el 75, ascendió al club a la primera división en el 77, luego sale campeón de primera división en el 78 y es aquí donde viene lo más increíble. Bueno, aparte de que gana la Copa de la Liga en el 78 y también en el 79, sale bicampeón de Europa en el 79 y en el 80. Y es que, ojo con el dato, Nottingham Forest solo tiene 3 participaciones en la Champions, que fueron todas con Brian Clough, y las primeras dos fueron con títulos. O sea, es quizá el mejor debutante en la historia del torneo, obviamente junto a Real Madrid, pues contando las primeras ediciones. Pero ya digamos con el torneo siendo algo habitual, es quizás el mejor debutante junto a Aston Villa. Porque sí, en solo 3 ediciones ganó dos, Aston Villa en 2 ediciones ganó una. Entonces, espectacular.
Y bueno, también ganó múltiples veces la Copa de la Liga, la Full Members Cup, la ganó 2 veces, que es ese torneo que inventó la Federación Inglesa para reemplazar la Copa de Europa, pues por la famosa sanción, por la tragedia de Heysel. Bueno, también la Charity Shield, también sale supercampeón de Europa en el 79. Y lo único que le faltó fue conquistar el mundo. No logra jugar la Intercontinental en el 79 porque lo reemplaza el Malmo ante Boca. Y pues en el 80 Nacional le pega un baile y básicamente no logra conquistar el mundo. Pero los milagros que hacía este sujeto eran interesantes. A veces, digamos, pensamos que quien hace milagros es buena persona y no, este tipo era todo lo contrario. Realmente era un técnico bastante ñero, bastante altanero, pero realmente que en los banquillos era un ángel, era magistral. Sobre todo su dúo dinámico con Peter Taylor lo convirtieron en un entrenador legendario y en una de las mayores mentes maestras que ha parido el fútbol inglés en toda la historia. Sí, no, sensacional, brutal ahí tu comentario sobre este gran entrenador, Brian Clough, que obviamente sí, es de los más grandes que ha dado las Islas Británicas y que ya coincido contigo, yo también lo tenía en el segundo lugar a este carismático entrenador por naturaleza. Digamos que habría poco que agregar a todo lo que comentaste, solo que recomiendo un libro que como que habla o digamos que se centra en lo que fue la experiencia de Brian Clough, llamativamente en el Leeds United, donde fue como Mm, su equipo némesis durante mucho tiempo, pero que incluso lo terminó, o sea, estuvo en un breve paso por el Leeds United reemplazando precisamente a Don Rip, que fue su némesis por muchos años. Entonces fue una situación irónica, pero que es como que se aprovecha de ese momento para narrar o comentar cómo fue el paso de este entrenador por el Leeds, pero a su vez aprovecha para comentar cómo fueron sus orígenes, su, digamos, prematuro retiro por la lesión y que luego se hizo grande en el Derby County, donde empezó a hacer sus milagros, como bien comentas, agarrando equipos que estaban básicamente en la nada y que pues apunta de personalidad, de un fútbol arriesgado, pero también valiente y muy, muy entretenido de ver, empezó a ser grandes, a este tipo de equipos que no estaban en el mapa antes, pero que precisamente por la personalidad de Brian Clough y por su valentía, por su altanería también, como bien remarcas, fueron equipos que fueron, gozaron de un estrellato de un momento a otro, solo el Derby County, y pues ya mencionaste todo lo que hizo con Nottingham Forest. Entonces es un entrenador con una personalidad muy marcada, pero que vale la pena repasar y recomiendo mucho la lectura de este libro que menciono que se llama Maldito United de Pete Peace, ahí porque narra de manera sensacional lo que fue pues este irónico pase por el Leeds United, pero que a su vez comenta cómo fue toda su trayectoria, sus inicios sobre todo, y que marca mucho cómo fue la personalidad especial de este entrenador único y que como bien mencionabas lamentablemente tuvo pues un final triste, ¿no? Pero que y dejó un gran legado en lo que fue pues en la gran historia del fútbol inglés, obviamente centrado en lo que fue ese increíble doblete europeo que consiguió con el Nottingham Forest, impensado para todos. totalmente de acuerdo. Y bueno, el puesto número uno yo creo que es muy obvio que tenía que ser este técnico. Un entrenador un poquito gordito, eso sí, que realmente es curioso que es un gordito como de cara alegre, similar a Ferguson, pero que realmente, ya siendo serios, este hombre vivió, comió y respiró Liverpool. O sea, literalmente como jugador y como asistente técnico y entrenador, toda su carrera futbolística fue en el Liverpool, tanto como jugador, como asistente, como entrenador. Este man realmente es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol y es el legendario Bob Paisley, el entrenador del mejor Liverpool de todos los tiempos, uno de los mejores planteles en la historia del fútbol inglés junto al United de Ferguson. Realmente que Paisley, un entrenador magistral, creo que es el entrenador inglés con más títulos de la historia, el entrenador inglés que más veces fue campeón de liga, que de hecho por años fue el entrenador con más títulos de liga inglesa hasta que llegó Ferguson, que de hecho, pues como lo mostré ahí en el listado, pues históricamente en la liga inglesa, en la antigua First Division, también destacaban mucho entrenadores escoceses como George Ramsay en Aston Villa, pero realmente que fue un entrenador inglés que la rompió toda en la liga inglesa en constancia
y a nivel internacional ni hablar. Ese fue Bob Paisley, un entrenador que ganó 6 ligas inglesas, que ganó 3 copas de la liga, que fue 6 veces supercampeón de Inglaterra, que fue el primer entrenador de la historia en ganar 3 copas de Europa. Ese logro que después consiguieron Zidane, Ancelotti y Guardiola, el primero fue precisamente Bob Paisley. Por muchos años fue el entrenador con más copas de Europa hasta que lo igualó a Ancelotti y luego lo superó. También ganó Copa de la UEFA, Supercopa Europea, igual que Brian Clough. No pudo ser campeón intercontinental, pero fue un entrenador que con 20 títulos es el más glorioso en la historia del Liverpool, el más glorioso de nacionalidad inglesa por lejos. Realmente que los entrenadores más grandes de la historia se ven más en los clubes que en las selecciones por cuestiones de constancia en títulos y tal. Y pues precisamente Bill Shankly fue aprendiz ni más ni menos que de Bob Paisley fue aprendiz ni más ni menos que de Bill Shankly, otro de los mejores entrenadores en la historia del Liverpool, posiblemente el mejor hasta la llegada de Paisley y luego de Jürgen Klopp. Pero sí, realmente que Shankly, desde su carrera como jugador en el 39 hasta su último año como técnico en el 83, fue una persona que vivió, comió y respiró al Liverpool, definitivamente. Así que nada, realmente merece estar en esta posición el mejor entrenador en la historia del Liverpool, que de hecho, de haberse quedado un año más, a lo mejor y hasta ganaba su cuarta Copa de Europa, esa que luego ganó Joe Fagan. Pero sí, realmente un magistral entrenador, que es el entrenador probablemente del mejor club inglés de la historia. Con todo lo que eso significa, Bob Paisley es el número uno de los mejores entrenadores ingleses, al menos en mi listado. Sí, aprovecho para decir que coincido perfectamente contigo. Es que la figura de Bob Paisley es insuperable para lo que es el fútbol inglés como tal. Los entrenadores ingleses que, bueno, hay que remarcar que nos estamos yendo mucho décadas atrás porque digamos que últimamente ha sido pues como una época opaca, ¿no? Para la dirección inglesa o de entrenadores ingleses. Así que tenemos que remontarnos a los grandes años, lo que fue este Liverpool de Bob Paisley, que lo ganó todo básicamente, conquistó todo a nivel inglés, también extendió su dominio a nivel europeo, bien como bien remarcas, le faltó tal vez a nivel intercontinental o mundial en ese momento, que era como más cercano, pero sí, no, toda una trayectoria brutal, marcó sin duda lo que fue pues la historia del Liverpool junto con Bill Shankly para lo que es hoy por hoy, uno de los equipos más importantes de Inglaterra y que sí es insuperable con su récord, máximo ganador de primeras divisiones inglesas con 3 copas de la liga, 6 Community Shield, también copas de Europa, copas de la UEFA, supercopas, así que qué más se puede decir de este gran entrenador, insuperable hasta hoy y con méritos, porque nadie hasta ahora ha sido capaz ni siquiera acercarse a todo lo que tiene este sensacional entrenador británico y no, uno de los padres de este gran Liverpool que, digamos, ha marcado mucho lo que ha sido pues el éxito del fútbol inglés a nivel europeo y es en parte gracias a la osadía o pues al gran fútbol que demuestra el Liverpool de este gran Bill Shankly. No, totalmente de acuerdo contigo. Realmente que, bueno, y sí, yo creo que a la larga estos son como los 5 nombres más grandes en la historia, con un orden quizás diferente entre nosotros dos. Pero sí, y realmente que, como te decía, se quedan bastantes por fuera. Se nos queda, por ejemplo, si no me equivoco, Herbert McIntosh también era inglés. Sí, efectivamente, otro de los históricos del Everton junto a Howard Kendall. Se queda por fuera también, por ejemplo, eh, si no estoy mal, creo que William Sodell, que fue el entrenador que sacó 2 veces consecutivas campeón de Inglaterra al Preston North End. Sí, efectivamente, en inglés. Se queda también por fuera otro entrenador que yo quería mencionar, que era Fred Everich, que tiene el récord de ser el entrenador con más años en un mismo club, con 46 años en el West Bromwich Albion, ¡Wow! y logró sacarlo campeón de liga en 1920. Brutal. O sea, realmente que si uno se pone a repasar, hay interesantes historias de entrenadores.
Y esto solamente contando la liga. En títulos internacionales, pues hay otros como Tony Barton, como Bill Nicholson, como Don Revy. Ujú. Pero a la larga yo creo que los 5 nombres que hemos elegido son como los más acertados. Así que no sé si tienes alguna última opinión o si pasamos de una vez a hablar de los clubes. Sí, no, coincidir que básicamente estos 5 nombres son como los más de consenso cuando se está hablando de entre nombres más grandes de Inglaterra. Así que, bueno, también ahí está para que se sumen al debate cuál otro nombre considerarían que tiene ese peso para incluir ahí. Pero básicamente esos son los que tienen la trayectoria más importante para estar en el club.